Hola Gabriel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Con muchísimo gusto, Sandra, por favor. De verdad que sí, es un honor tenerte aquí, Gabriel. Bueno, les cuento un poquitico. Gabriel es conferencista, es coach y es experto en temas de biodescodificación y eso nos va a compartir un poquitico de hoy. Adicional, es el autor del libro Hablando con mi cuerpo, por acá lo tenía apuntadito. Hablando con mi cuerpo, que me encanta ese título. Cuéntanos un poquitico acerca de esto, Gabriel. A ver, en estos 25, ya casi 26 años, he Uh-huh. aprendido que el cuerpo siempre nos habla, ¿no? Que nuestro inconsciente usa a el síntoma como esta forma para hacernos tomar conciencia, para permitirnos saber que hay algo que debemos cambiar, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no me enfermo por gusto, ¿no? Ni que fuera tonto, ¿no? Y el inconsciente no lo hace porque somos tontos, sino el inconsciente lo hace porque nos vendemos un montón de ideas que dicen, es mejor que yo siga trabajando de esta manera porque pues hay que pagar gastos. O yo tengo que tolerar una relación tóxica porque es lo que aprendí. Nuestro concepto nos dice, ya va, podemos tener un mejor trabajo, podemos tener una mejor pareja, podemos conectarnos con algo mejor, aunque nuestras creencias a veces nos traicionan y nos hacen ir o aceptar condiciones de pareja, trabajo, amigos, sí, diferentes. Uh-huh. La enfermedad siempre tiene, y esta parte a veces es un poco complicada de aceptar, ¿no? Toda enfermedad siempre tiene una ganancia ulterior, siempre tiene un beneficio. Y mucha gente me dice, pero bueno, ¿qué de bueno puede tener una enfermedad autoinmune? ¿O qué de bueno puede tener eh, enfermarse de COVID con ciertas complicaciones o tener un cáncer? Entonces la cosa es, en el esquema mental de cada quien, ¿sí? La enfermedad tiene una condición que es disruptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos rompe la forma en el cómo venimos haciendo las cosas. Entonces, gracias a esa enfermedad, la persona puede poner distancia ante ciertas personas, situaciones o responsabilidades. Puede lograr que otros vengan y resuelvan y aporten o lo apoyen o lo atiendan o finalmente lo dejen en paz. Sí, porque todo el mundo cree que no, es que no se enferma para que lo cuiden. No, si usted le da, no sé, sarna, le da lepra, le da alguna enfermedad eruptiva, el mensaje no es venga y cuídeme, el mensaje es déjeme en paz. O sea, quédese en su espacio y el tema de la enfermedad es que hace que suene bonito. No, es que venga, no lo hago por mí, no es que yo no le quiera cerca, lo hago por usted. Por eso tengo una enfermedad, entonces como es de contacto, mantenga la distancia. Pero en el fondo es la persona que tiene problemas, que tiene dificultades para ponerle de manera sana, de manera funcional, distancia a los otros sin sentir que se compromete su integridad emocional, sin sentir que pues porque pone distancia o porque pone condiciones, entonces luego lo van a rechazar. Y ahí comienza toda una fórmula donde es gracias a la enfermedad que se logran esas negociaciones, que se logran nuevas prerrogativas, que se logran nuevos permisos. Siempre pongo un ejemplo que es muy trivial. Uh-huh. O si uno, imagínate, viernes en la noche, usted se fue de rumba, viernes, sábado, domingo, se fue de viaje y pues el lunes en la mañana que tiene un guayabo que no puede, la cabeza Uh-huh. le estalla, el estómago lo tiene destrozado, y usted no va a llamar a su jefe y le dice, venga jefe, estoy en Guayabao, nos vemos luego. Así, listo, quédese todo el tiempo. No, pues, busque otro trabajo. Sí, se acabó, no, Claro. no hay negociación posible. Pero eso se llama jefe. Estoy mal del estómago, tengo diarrea, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre. Pues no, listo, quédese por lo menos en la mañana, recupere y venga. Entonces ahí la enfermedad es como, oye, qué lindo, si estoy enfermo sí lo puedo hacer, si estoy bueno y sano no. Entonces, la enfermedad me permite, ¿sí?, negociar con permisos, me permite poner distancias. Lamentablemente, a veces las enfermedades no son para distancias propias, sino son, por ejemplo, ocurre mucho con algo que se llama proyecto sentido. Hay gente que me dice, pero ¿por qué se enferma un niño? Uh-huh. Imagínese esta mujer que está en el medio de una crisis de pareja y dice, no, listo, yo voy a quedar embarazada para que este hombre se quede conmigo. Entonces ya el niño
no es una promesa de amor. No es quiero tener un hijo porque qué lindo tener un hijo y todo el vínculo, sino que el hijo es un negocio. No, pues yo tengo este niño, un negocio emocional, pero sigue siendo un negocio. Sí, Y total. para algunos yo sé que es fuerte, pero pues lamentablemente ocurre, ¿no? Sí, sí. Entonces, este niño tiene una función y solo una, mantener a papá en la casa. Entonces, ¿qué pasa con este niño normalmente? Que cuando papá amenaza en irse, porque el problema es de pareja, no es de familia, el niño muchas veces entra en crisis y el niño se enferma y el niño colapsa. Les puedo contar un montón de casos de gente con la que he trabajado, casos que se han resuelto y casos que lamentablemente no, y donde los niños dicen, ah, bueno, papá se va de casa, pues el niño no tiene más nada que hacer en esa familia, porque no fue un niño querido como tal, sino fue un niño que tenía una función, que es amalgama familiar. Entonces hay gente que ve de estos niños que de repente les dan unas leucemias terribles. ¿Y cuál es el fin de la leucemia? Y Sun Tzu decía, el enemigo externo consolida el enemigo interno, ¿sí? Es decir, papá y mamá se unen o la familia se une porque hay que pelear con ese enemigo malo que se llama cáncer. Entonces ahí están y están en paz. Y mucha gente dice, pues pucha, pero ¿qué precio está pagando este chino, o sea, este niño por mantener la familia unida? Pues sí, el niño lo hace con mucho amor y el niño literalmente entrega su vida por mantener la familia unida. Entonces pasa una temporada terrible, un costo físico tenaz, pero esa es la función del niño, mantener la familia unida, ¿sí? Permite, gracias al niño, porque entonces es gracias a la enfermedad que tiene el niño, no el niño, gracias a la enfermedad que tiene el niño, entonces se unen familiares para ayudarlo, para solidarizarse, y en ese momento se alivian las perezas, se liman las perezas, se quitan tensiones, hacen las paces, hasta que pasa la enfermedad. Entonces, Virginia Satir y Salvador Minuchin decían, en este caso, el niño no es el enfermo es el sistema y el niño es solo el portador del síntoma. ¿Sí? Y lo ven, si lo vemos desde el enfoque de la psicoterapia familiar sistémica, a nivel macro, cuando tienes una persona de la familia con alcoholismo o con problema de drogas. No, es que el jodido es él. No. Lo primero que hacen en Alcohólicos Anónimos, en un centro de adicción, le decir que sáquelo de la familia, sáquelo del círculo donde él está. ¿Por qué? Porque es el círculo el que lo deprime, el que lo entristece. Perdóname lo creo yo, pues el que lo jode. Pero hay que sacarlo de ahí, ayudarlo a sanar y luego, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre muchas veces? Si esta persona tiene esta adicción, la que les gusta, y esta persona regresa íntegra a la familia, ¿qué pasa con El Salvador? ¿Sí? El Salvador se queda sin trabajo. ¿Sí? El Salvador ya no puede salir a salvar al otro que está sano. Entonces, alguien más colapsa en la familia o El Salvador colapsa para que lo salven a él. Porque es la manera como la familia ha aprendido a mantener el vínculo, ha aprendido a funcionar. Entonces, o se enferma o tienen otras formas de crisis social, pero sigue siendo la enfermedad psicoemocional como el elemento común y tiene una función. Entonces, ¿qué es lo bueno de tomar conciencia? ¿Qué es pues, lo que yo he aprendido tan útil de la biodescodificación? Que listo, tomamos conciencia de qué es lo que ocurre. Y cuando yo tomo conciencia del proceso, digo, listo, esta es la ganancia. Porque, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con algunas enfermedades autoinmunes? La gente me dice, pero ¿cuál es la ganancia? Y cuando revisamos, suele haber un elemento común que se llama culpa. ¿Y cómo se espían las culpas? Pues con castigo. ¿Qué hace la persona? Se castiga inconscientemente una y otra vez. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no, bueno, pero también pudieran perdonarse. Sí, claro. Si la persona logra tomar conciencia y dice, pues listo, ya entiendo qué ocurre, ¿sí? Y cuando digo perdonarse, por favor, no estoy hablando simplemente de decir, ay, listo, yo me pido perdón y ya con esto me cura el cáncer. No, por Dios, o sea, hay que ser un poco más conscientes. Un acto profundo. Cuando yo hablo de perdón y sobre todo el autoperdón, o sea, que yo pueda ver a mi historia y yo digo, vea, la embarré, pero con todas. O sea, llevo rato embarrándola en mi vida. Y me educaron a sentir culpa.
no a sentir responsabilidad, que eso es una diferencia gigante. ¿No? Si yo me sumo responsable en mi vida, yo digo, listo, pues antes no lo supe hacer mejor y eso no me excusa, fueron mis decisiones. Sí, pues mucha gente dice, no, pero es que papá o mamá o mi pareja me forzó. Sí, pero yo decidí. Total. Ese es el típico, o sea, el típico ejemplo de un padre. Y si va a su amigo y se vota por un puente, ¿usted va y se vota? Pues no, listo. Entonces usted elige si se vota o no por el puente. Eso es facilito. Lo mismo ocurre, bueno, y usted elige o no si está en esa pareja, con esa pareja o en ese trabajo o en esa relación. ¿Sí? Nadie realmente los está forzando. Total. Cuando la gente se da cuenta de eso, y en vez de mirar al pasado y culparse, porque si se culpan se tienen que castigar. Y aquí el tema del castigo, cuando estamos hablando de inconsciente, es algo muy delicado. ¿Por qué? Supongamos que yo, pues agarro, te comento un agravio a ti, Sandra. Y tú estás, pues estás en paz contigo y tú dices, no, listo, Gabriel, no pasa nada, venga, yo lo perdono. O pues no le paras y dices, no, listo, sí, yo sigo con mi vida, no pasa nada, ya lo dejamos ahí. Y mi inconsciente dice, pero, o sea, sabes que la jodiste, ¿no? Entonces, aunque el otro no te pase factura y no te exija algo a cambio, el inconsciente te dice, no, listo, yo lo espero en la bajadita y yo le paso la factura. Solito, o sea, porque usted estuvo con gente que se portó bien con usted y se portó mal con ellos. Entonces le va a pasar factura. Le va a pasar factura de las maneras más pintorescas posibles, ¿sí? Desde, no, listo, yo preparo mi super vacación y el día antes de la vacación, no sé, le da COVID. Y mucha gente dice, no, pero ¿por qué si el COVID es tristeza? De repente es una tristeza que tiene, sí, oculta y que no se permite conectarla, entonces, bueno, simplemente aflora cuando bajan las defensas, cuando baja el nivel de alerta, cuando estoy en vacaciones y tengo tiempo libre. Mucha gente dice, pero es que ¿por qué yo me voy a enfermar en vacaciones? Ni que fuera bobo. No, es que en vacaciones baja su nivel de estrés, baja su nivel de adrenalina, baja su nivel de alerta, baja su nivel de defensa y aflora todo lo que tiene escondido. Pues mucha gente piensa, no, si yo lo meto bajo el tapete y no pasa nada. No, sí pasa. Cuando lleva mucho tiempo metiendo emociones bajo el tapete, tiene una montaña que no le permite abrir la puerta. Hay que ir sacando todo lo que está ahí. Total, y dice algo muy bonito, nosotros nos enseñaron más a ser víctimas que ser responsables de nuestra vida, ¿no? Entonces a veces también incluso con la enfermedad pasa. A veces se juega un papel un poquitico de víctima y no se responsabiliza un poquitico también de lo que hay dentro, de lo que hay por sanar. Como dices tú, el inconsciente está todo y el inconsciente no se queda con nada. Así sea por los laditos, va sacando facturas, ¿sí o no, Gabriel? Va sacando de una manera o la otra. Yo veo la enfermedad como un llamado a una comprensión, como un llamado a una transformación, a una evolución, a muchas cosas, porque yo digo que la vida es tan perfecta que simplemente te lleva y te satura, de la manera que sea. Te satura, digamos, a través de una enfermedad, a través de una relación, a través de cosas económicas, y la enfermedad es una cosa de ellas. Entonces, llega la saturación y está haciendo un llamado. Bueno, ¿qué falta aquí? ¿Qué hay por sanar? ¿Qué cosas de la infancia? Lo que decías tú, a veces los niños se vuelven como el chivo expiatorio, ¿no? Como para que la familia esté unida, como para que la familia se reconcilie, como para que sea todo el centro de los niños, y a veces inconscientemente pasa eso. Los niños se enferman simplemente para generar un entorno para él supuestamente sano, ¿no? Porque me están cuidando, me están atendiendo, me están consintiendo, y también incluso pasa también con muchos adultos, ¿no? Porque eso también sucede. Claro. Eso pasa mucho. Por acá Julie me pregunta, ¿cómo se perdona uno mismo, Gabriel? Fíjense algo que pasa con el perdón. Voy a responder que antes se me han preguntado qué pasa con las alergias, ¿no? Las alergias, pues es importante entender que no existe alergia sin un contacto con el alergénico, ¿sí? No importa cuál es que sea. Supongamos que yo soy alérgico al germen de trigo o al polvo. Si yo veo una foto, no me pasa nada. Si yo estoy a 1 metro del componente alergénico, no me pasa nada. Yo necesito entrar en contacto con el componente alergénico. Entonces, ¿de qué me hablan las alergias? De problemas de relación, ¿sí? Y la pregunta que tiene que hacerse la persona que tiene alergias es, ¿qué relaciones le están resultando tóxicas? Cuando entra en contacto con quién o con qué situación siente que
tiene rabia, se siente desvalorizada, no tiene un contacto nutritivo, pero tampoco se va. Wow. Entonces, de nuevo, la alergia es, no lo hago por ti, o sea, no eres tú, soy yo, qué pena, sí, y es una manera de poder poner distancias, y ahí aparece la alergia. Volviendo al tema del perdón, fíjense, con el perdón hay un proceso, sobre todo cuando es el perdón autoflexivo, o sea, es de mí para mí, hay un proceso que hay que cumplirse, ¿no? El primero es reconocer ante qué situaciones me tengo que pedir perdón. Luego tener la integridad de poder mirarme a los ojos y decir, pues yo me pido perdón y luego finalmente yo me perdono. Ahora, pues yo me perdono no es simplemente, pues yo me paro con un espejo y leo una lista y yo me pido perdón por estas cosas y yo me perdono y ya. Sí, está el tema resuelto. No. El tema queda resuelto cuando yo asumo algo que se llaman actos reparatorios. Es decir, si yo me perdono por haber tenido o por haber sentido culpa por esta situación, yo tengo que tomar un acto reparatorio, es decir, yo debo cambiar mi accionar. Digo, el ejemplo que yo decía antes, pues, supongamos que yo cometí algún agravio en contra de Sandra, pero si yo sigo actuando igual, no pasó nada. No. ¿Sí? Lo más seguro es que ella en un punto diga, pues no lo perdono, o simplemente no me importa y ya, y ella simplemente se descula, o mi inconsciente me va a pasar factura. Pero cuando yo me perdono, yo tengo que generar actos reparatorios, es decir, tengo que tomar una serie de acciones que me dicen, de ahora en adelante, mi forma de actuar es esta. ¿Sí? Cuando yo me perdono yo actúo de una manera distinta. ¿No? Y eso es una cosa que tiene que estar siempre como un elemento común. Sí, este live queda guardado. Sigan, por favor, a Sandra Castro Mentora, @SandraCastroMentora, y pueden chequear. Y los que tengan dudas, si no podemos llegar a responder, el viernes yo tengo una sesión que se llama Viernes de Preguntas, así que @Gabriel.roar y nos vemos el viernes para los que queden pendientes. Total, pues aquí ya tenemos un poco de preguntas, Gabriel. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Estamos Sí. súper activas. ¿Qué pasa con el reflujo? El reflujo es ante una situación que la gente considera injusta o que no debe ser o que básicamente le genera rabia y la gente se queda rumeando como si fuera una vaca que tiene 4 estómagos o 5, ¿sí? Se queda rumeando esa rabia y ese malestar preguntándose cosas terribles. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no me valoran? ¿Y por qué dejan de buscar justificar una cosa que les hace mal y no cambian la pregunta y se preguntan cosas como qué puedo hacer diferentes, cómo puedo hacer para salir de esta situación, quién me puede ayudar, qué necesito aprender de esto? Y sueltan. Si no, el reflujo va a ser constante. Es decir, me trato de tragar mi malestar, mi estómago me dice esto es muy ácido, yo se lo devuelvo porque no quiero asimilar y no quiero aceptar esta situación, por eso yo la devuelvo y la intención no es que la devuelva solo hasta la garganta, la intención es vomita eso, pues, es decir, diga lo que tenga que decir y suelte. Aquí preguntan cómo sanar con un hijo. El tema con cómo sanar con un hijo es, voy a usar una frase de la medicina tradicional china, si quieres sanar al hijo, sana a la madre. Sí. ¿Sí? Recuerden que nosotros como padres tenemos que ejercer nuestro rol de ejemplo. Tu hijo no hace lo que tú dices, tu hijo hace lo que tú haces. ¿Sí? Entonces, si quieres sanar al hijo, sana primero la madre. Y de nuevo, aquí les digo, por favor, suelten las culpas. ¿Sí? Porque no es que, ay, mi hijo está enfermo, entonces muy freudianamente culpemos a mamá. No. Primero, no es un negocio de mamá, es de mamá y de papá. Sí, él no llegó por generación espontánea, el vientre de la madre, o sea, él llegó con ayuda, entonces es un requisito de los padres, por un lado. Pero luego, en el caso de la madre, que es con quien se ejerce mayor vínculo, el nexo materno-filial siempre va a ser mucho más fuerte que el paterno-filial. Entonces, la madre tiene que comenzar a sanar. Y mi invitación es que comiencen a sanar por el amor propio, no por el ego. ¿Sí? No es que yo quiera ser mejor que alguien, ¿sí? No, es por el amor propio. O sea, chequen cuánto se respetan, cuánto se valoran, cuánto se quieren, y desde ese respeto, amor y valoración, cuánto amor, respeto y valor le dan a su niño. Porque mucha gente me dice, lo he visto lamentablemente con mucha frecuencia, dicen, no, yo quiero que mi hijo sea sano. Entonces chequeas los mensajes que le dan
Y le dicen, cállese, no diga lo que piensa, usted solo tiene que ser obediente. Yo no quiero un niño sano, yo quiero un niño obediente y a veces sano. Entonces me dicen, pero es que no sé por qué el niño tiene 4 años y no habla. Sí, básicamente ha pasado toda su vida escuchando que no importa lo que diga, su palabra no vale. Entonces un niño que a los 3 4 años todavía no tiene una dicción elaborada. ¿Por qué? Porque le dijeron que no, o sea, que tenía que guardar silencio y punto. Entonces, antes de pensar cómo sanar al niño, de nuevo el tema es la víctima, el niño es el portador del síntoma. Chequen qué mensajes les están dando y que realmente quieren compartir con ese niño. Ojalá quieran compartir amor, ojalá le den autonomía para pensar diferente. ¿Por qué? Porque pues, como padres nos equivocamos. Así como nos equivocamos de niños, también nos equivocamos de padres. Así que suelten la soberbia de pensar que tienen, sí, a Dios agarrado por las chivas y decir, no, listo, yo me las sé todas. No, señores, estamos aprendiendo. Nadie no nació y tuvo un manual de así se es hijo, así se es adulto, así se es padre. Todos estamos en un proceso de aprender. Y a veces, justamente, los niños tienen cosas maravillosas que enseñarnos, porque ven el mundo distinto a nosotros. Así que mi invitación es más bien, ábranse. Total. Que es una pregunta que es un poco compleja y no. Que es, ¿qué pasa? ¿No? O sea, dice, si una persona ha sido víctima de abuso sexual, ¿cómo se puede sanar ese episodio? Y mi invitación es, chequen qué rescatan de su pasado. ¿Qué quiero decir con esto? En el cuerpo no existe el pasado. Si yo les digo qué parte de su cuerpo no está en el pasado, ninguno. ¿Qué parte de su cuerpo está en el futuro? Ninguna. Ustedes están en el presente. Así que mi pasado es pasado si yo lo dejé atrás. Si yo aún rescato el tema del abuso, eso es mi presente subjetivo. Entonces, ¿qué pasa con muchas víctimas de abuso sexual temprano, sobre todo? Que me parece una atrocidad, ojo, no quiero justificar esto en ningún momento, ni quiero que se entienda así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la víctima rescata, o sea, cuando la persona, perdón, rescata a la víctima? Va a seguir siendo víctima y tiene un evento claro para justificarse como víctima de la vida. Y ya lo logró, ahora es una víctima de la vida, ¿sí? Pero ¿qué pasa si también pueden ver esa parte de su historia y reconocer que más allá de ese abuso, lograron evitar un montón de otros abusos o lograron simplemente sobrevivir y en vez de verse como víctimas se comienzan a ver como sobrevivientes, se comienzan a ver como luchadores, se comienzan a ver de una forma distinta. Ese cambio de perspectiva que en PNL llamarían reencuadre, ese reencuadre de esa situación ya los empodera, porque ya no es el pobrecita yo o pobrecita yo, mira lo que me pasó, sino es a pesar de que eso pase, mira todo lo que he logrado. Y eso te deja en una situación de poder y eso además desmitifica en buena parte al sexo como esa cosa mala y perversa. El sexo puede ser hermoso como un encuentro de dos. Nos podemos poner poéticos y decimos como un encuentro de dos almas, o como un encuentro de dos personas, o como un encuentro de amor, ¿no? O sea, por eso le dicen hacer el amor. Aunque hay gente que solamente tiene sexo, ¿no? Son cosas distintas y estamos muy claros. Pero mi sugerencia es, si no sabes hacer como eso, pues contáctame y yo te ayudo. Es un proceso que afortunada y lamentablemente he tenido la oportunidad de acompañar y ayudar a mucha gente a sanar. Mira, acá está esta pregunta. Sufro de estreñimiento desde adolescente y mi padre también sufre de eso. Sí, tu padre lo que hizo fue enseñarte muy bien a cómo guardarse todas las porquerías, ¿sí? Es decir, no hables lo que te molesta, no digas lo que te molesta, simplemente tu padre te modeló muy bien la tolerancia y tu identificación con él simplemente incorporó un montón de tolerancia, que es lo que está detrás del proceso de estreñimiento. Te pregunto una cosa, Gabriel, ahí también de pronto tendría que ver un poquitico también, puede ser en cuanto a las enfermedades que vienen como de generación, también asunto de lealtades familiares inconscientes. Sí, claro. Cierto, Totalmente. que podría ser también como algo de que, bueno, mi papá o mi mamá sufrió eso, entonces yo también tengo que sufrir lo mismo, tengo que pasar por lo mismo, porque si mamá lo hizo, yo no lo puedo hacer diferente. Entonces siento sí, que también de hecho, el tema el tema de las lealtades es tan complejo para algunas personas que, por ejemplo,
me pasaba con una paciente que ella deja el país de origen, se va a otro país y pues consigue buen trabajo, le comienza a ir bien, consigue pareja y en ese momento dice, pues me siento culpable, dice, soy feliz y mis padres le están pasando mal, yo tengo que ser infeliz, yo no puedo ser más feliz que mis padres, ¿no? Y su lealtad la llevó a sabotear una relación de pareja que básicamente se encontró un tipo que la quería, la cuidaba, la amaba, la acompañaba, o sea, se encontró con una pareja muy linda, ¿sí? Como en términos de pareja. Y ella la saboteó, ¿por qué? Porque la hacía feliz. Mucha gente me dice, pues, ¿cómo uno sabotea? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Sí, justamente, tú lo que vas a decir, se llaman lealtades familiares, y las lealtades familiares, cuando están muy cercadas, son muy, pues, valga la redundancia, son muy cercanas en lo emocional. La gente hace cosas terribles para consigo mismos con tal de no traicionar, ¿sí? Esa identidad familiar. Sí, total, de papá y de mamá. Bueno, por eso la idea siempre es sanar a papá y mamá, ¿no? Eso sí es algo básico. Sí, Acá hay totalmente. otra. Pero hay personas que dicen que no se perdonan a sí mismas. Pero porque les sirve ser culpables o porque les sirve Sí, ser víctimas, ¿sí? Hay que totalmente. chequear cuál es la función del rol, ¿sí? Porque, ay, es que yo no me perdono, entonces yo tengo la culpa y jugar al mea culpa y darse golpes de pecho hace que alguien más venga a resolver o a cuidarlo o a mantener distancia, no lo sé. Sí. Cuando se encuentra esa relación, se explica muy claramente el por qué se perpetúa esa dinámica emocional. Uh-huh. Otra, Dios, ¿cómo perdono una infidelidad? Pregunta Rosana. La cosa es, a ver, primero, la infidelidad no es causa, sino es consecuencia, ¿sí? Primero hay que chequear qué pasó en la pareja, dónde hubo el distanciamiento, y si voy más atrás y seguimos con el tema de las fidelidades familiares, Uh-huh. ¿sí? ¿Qué te hizo escoger a ese tipo de pareja? ¿Es la primera vez que te pasa? Porque si es la primera vez que te pasa, te digo, bueno, chequea de nuevo, al igual que en el caso del perdón, tienen que haber actos reparatorios, es decir, una infidelidad no se perdona simplemente diciendo yo te perdono y ya, y el otro sigue haciendo lo mismo, tiene que haber un cambio, y ese cambio tiene que ser evidente porque una de las cosas que se quiebra en ese caso es la confianza. Y a partir de ahí hay que reconstruir, y eso no es un trabajo de uno, es un trabajo de pareja. Total. Pero luego también es, chequea si realmente quieres perdonar. ¿Sí? Porque es terrible decir, bueno, yo lo perdono porque en el fondo hay una crisis de amor propio y piensas, es que nadie me va a creer como él, o es que ya nadie me va a querer, o es que me va a quedar más sola que la campana de la una, ¿no? Y todo un montón de carreta que mucha gente se pone en la cabeza y realmente no perdona. Entonces luego se quedan en una relación de desgaste y eso se vuelve crónica, una muerte anunciada, como decía Gabo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces chequen qué quieren hacer realmente. Si no pueden perdonar, tengan la integridad para decir, mira, perdona, yo no puedo, o sea, a mí yo me atormento todos los días pensando en esto y suelto entonces la relación porque se quiere lo suficiente como para tener la integridad de quererse y vincularse en una relación desde el afecto otra vez, y si decide quedarse, que entienda que se está quedando, y que la segunda vez de un error es la primera vez de una elección. ¿Sí? Total. Entonces pilas con lo que eligen, porque si eligen quedarse en situaciones recurrentes, pues ahí ya el problema no es tanto la otra, sino el problema es la persona que mantiene la misma situación. Total, y que sea también como un llamado, porque las personas también nuestras parejas son nuestros mayores espejos, entonces también el llamado a ver tú en qué te estás siendo infiel tú misma, y así sigas o no sigas con esa persona, debes de sanar, porque si no te va a llegar otro personaje con otro nombre diferente, pero a volverte a pasar lo mismo. Experiencia que no aprendes te repites, entonces más que el personaje es entender el mensaje que hay detrás y sanar desde ahí. Eso sí, tenlo por seguro. ¿Cómo sanar las alergias en un niño de 6 años? Seguimos porque sigue siendo alergia, sigue siendo un Sí. problema de límites, ¿sí? Aprenden a poner límites. ¿Qué pasa con el vértigo? Es curioso, ¿no? Porque el vértigo ocurre normalmente o cuando nos quitan las bases, ¿sí? A veces, yo tenía una paciente que, por ejemplo, después de, no me acuerdo ahora, como 38 años en una empresa, llegó a la empresa un día y le dijeron, está despedida.
¿Y por qué? Pues porque está despedida. Entonces vamos a reducción de personal y usted de los viejos lo va a despedir y se acabó. Saliendo de ahí entró una crisis de vértigo que logró 3 días. ¿Por qué? Porque le quitaron el piso, le quitaron las bases y eso es lo que pasa con el vértigo. La gente siente que se va de bruces, ¿sí? Fisiopatológicamente es un desequilibrio en los líquidos del oído medio, un cambio de densidad, pero todo esto no le ayuda a entender, ¿sí? La gente tiene vértigo o porque le mueven las bases, y viviendo en Venezuela es fácil entender por qué, o porque toma decisiones apresuradas y por eso es que se va de bruces. Entonces, chequen por ahí. ¿Cómo sanar la culpa? Con el perdón, básicamente. Y si no, pues les invito a que chequen en el feed, hay varios micro reflexiones sobre el perdón. Las varices, fíjense, las varices tienen que ver con irrigación sanguínea. Las varices deberían ser apoyo, deberían darle poder a la pierna, pero en vez de darle poder dan dolor. Y eso es lo que pasa con la historia familiar de esa persona. La llenan de expectativas, las llenan de demandas, pero no, esta persona no siente que tiene el apoyo, el afecto o el cariño que debería tener o que espera tener de la familia, al menos en su imaginario. Esto es divertido, ¿no? Un pie frío y un pie caliente. Eso estaba leyendo. Sería bueno saber qué pie, ¿sí? Porque si es el pie izquierdo, tiene que ver con la relación consanguínea, el lado del corazón, es decir, familia. Si es el pie derecho, el que está caliente, tiene que ver con trabajo, pareja, lado social. Ahora el tema es, el pie frío es un pie menos irrigado, es decir, contactar esa realidad no es tan agradable, cuesta echar raíces y cuesta proyectarse desde esa realidad. El pie caliente es un pie irrigado, así que tiene mucho más, una pisada más fuerte y una estructura más sólida, normalmente. Mira, artrosis en manos. Las manos, ¿para qué nos sirven las manos, chicos? Las manos nos sirven para pedir, nos sirven para dar, nos sirven para golpear, nos sirven para agarrar y transformar, son nuestra herramienta. ¿Qué pasa con la artrosis? Que hay una inflamación en cada una de las coyunturas, por lo cual hacer esto, es decir, manipular, manejar la vida duele. ¿Y por qué puede tener sentido la artrosis? Porque en el fondo hay una persona muy autocrítica que haga lo que haga, es decir, si hace A, se critica. Si hace B, se critica. Y si no hace ni A ni B, también se critica. Peor. Entonces, esa situación de constante autocrítica es por la cual el inconsciente dice, venga, pues yo le voy a mandar una buena inflamación en las articulaciones para que no haga nada. Como al final siempre se va a quejar, pero por lo menos no tiene el desgaste. ¿Sí? Tiene que, y volvemos al punto de arriba, comenzar por perdonarse y por verse con mayor compasión, ¿sí? La diferencia principal entre la compasión y la lástima es que la lástima es peyorativa. Yo veo a alguien con lástima y digo, pobre pendejo, mire cómo está, qué tonto, ¿sí? Y lo menosprecio. La compasión implica el eco de afecto, y si es de hacia mí mismo es el eco de amor, donde yo puedo entender, no lo supo hacer mejor, dio lo mejor que tenía, hizo lo que pudo, pues no le salió tan bien como esperaba, pero yo puedo ver la historia y me comprendo y me apiado de mi historia. Y a partir de ahí se van a dar cuenta que esa artrosis baja muchísimo, que los dolores merman, que puede haber un poco más de frío y no es tan terrible el colapso, las cosas ocurren. Entender que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en esos momentos, entonces no nos demos tan duro. Yo siempre les digo a las chicas, no nos demos tan duro, porque a veces sí que nos damos látigo por los errores. Mira este mensaje tan lindo. Bendiciones, Gabriel. Tuve la oportunidad de asistir a tus talleres en Venezuela, actualmente bendiciones por la luz que expandes a todos los que nos hemos conectado contigo. Gracias, bendiciones a ti y a todos ustedes, por favor. Bueno, ¿qué significado tiene la culpa y cómo se trabaja? La culpa, más que su significado, lo que tiene es una función. ¿Sí? Yo trabajo la culpa en alguien básicamente para obtener algo sin tener que darle algo a cambio. ¿Sí? Yo trabajo la culpa en el otro simplemente como una forma de alimentar mi ego, mis insatisfacciones, mis incapacidades, pero como la gente normalmente no viene y le dice, venga, mucho gusto, yo soy un incapaz emocional, porque la gente no lo hace. La gente que va a hacer, decir, no, el incapaz es usted, el que está jodido es usted, así que usted me tiene que dar esto porque yo me estoy apiadando de tus miserias. Entonces la gente trabaja con la culpa, uy, sí, se apiadó de mis miserias, qué lindo es. No, por Dios. Si realmente es una persona linda, lo que va a hacer es cuidarte y quererte. No te va a hacer sentir miserable.
Total. Mira esa tan bonita, mira esa. Mi hijo tiene inmunodeficiencia común variable y yo siento que fue por culpa mía. Necesito sanar eso. Tiene 8 años. Sí, sí necesitas sanar eso. Hagamos terapia. La respuesta es un poco larga para simplemente sí, ponerle en un live. Pero Ajá. sí, o sea, el niño se siente vulnerable y el niño aporta a la familia con su vulnerabilidad. Lo que tienes primero que decirle es que él es mi sugerencia, es que él es amado, querido, respetado, como es, sobre todo si está sano y salvo. ¿Sí? Una vez me escuchó una madre que está el niño en una crisis y la madre le dice, hagamos algo. Hemos gastado X cantidad de dinero en medicamentos. Vamos a agarrar esa cantidad de dinero y nos vamos de vacaciones en familia. Okay. 3 días después ese niño estaba rozagante. El médico decía, esto no puede ser. ¿Qué le dieron? Pues sencillo, le dieron amor. Le dijeron, no es necesario que usted esté mal para que la familia esté bien. Fue un trabajo familiar muy importante, pero esas cosas pasan. ¿Sí? Qué lindo. Qué bonito. Este live queda grabado, Julie. Sí, el live está. Sí. Desde Sandra Castro Mentora. Gracias por la respuesta. La chica nos dice que es el pie derecho el que estaba frío. Que por qué duelen los talones de los pies. Los talones, bueno, revisen el feed, hay un post sobre talones y hay un feed sobre talones. De todas maneras, en el pie, cuando nosotros caminamos, apoyamos el talón que representa lo que nosotros conservamos en nuestro pasado y nos permite avanzar. Ahora, si lo que me duele es el talón, es porque yo vengo haciendo esto. Sí, yo vengo frenándome y estoy usando mi pasado como excusa para evitar avanzar, en vez de como forma para estar parado fuertemente. Fíjense algo, aquí preguntan por el dolor lumbar, la parte baja. Cuando duele la parte lumbar, primero vamos a encontrar que es la parte alta del circuito del oído. El circuito del oído agarra pies, piernas, caderas, ¿sí? Entonces, alguien con dolor lumbar, por lo general, tiene la sensación de que le cuesta o de que no puede huir de determinadas situaciones y de situaciones, sobre todo, que lo doblegan. Hay una sensación de amenaza con mucha frecuencia y una sensación de un ego herido y con mucha frecuencia hay una sensación de miedo a no tener la plata suficiente o a tener que hacer cosas que no, digamos, es decir, o a tener un trabajo que no está bien pagado, o a tener que trabajar mucho tiempo, o a tener que hacer esas cosas que realmente no me gustan, por eso es la sensación de que me doblegan por dinero. Wow. Qué bonito. Bueno, mi hija adolescente siempre tiene calor. Me parece muy extraño porque donde vivimos es muy fresco. Saludos desde Caracas. Me preocuparía, o sea, yo invitaría a que chequearan realmente si su hija no tiene un estado hipertensivo, porque esa sensación de calor con frecuencia es refresco, estado hipertensivo o un estado hiperadrenérgico, es decir, la hija está pensando constantemente en lo que puede salir mal, digamos, tiene esta cuota no de mentalidad anticipatoria, sino de mentalidad pesimista, y ese estado hiperadrenérgico hace que suba la presión sanguínea por un lado, pero por el otro lado la temperatura corporal. Bueno, cada vez que me baño, no importa donde sea, me pica la piel. No se me hace ninguna irritación, me pica como 15 minutos. ¿Han escuchado un caso parecido? Sí, y detrás de eso hay mucha culpa al contacto. Es decir, fíjate que es después de que me baño, entonces yo te diría que te hace sentir sucia, ¿sí? De qué suciedad te tienes que limpiar, que te cuesta tanto vincularte con el otro, que te hace sentir que la relación con el otro se vuelve incómoda o que no te permite expresar libremente tu pasión o tu interés emocional. Cuidado con eso, te invito a tener que chequearlo. ¿Qué síntomas? Un narcisista. Sí, ¿qué síntomas presenta un narcisista? El tema con el narcisista es que la gran mayoría de su discurso va a generar, uno, en torno a sus necesidades. Dos, cómo se satisfacen sus necesidades. Tres, qué puedes hacer tú para satisfacer sus necesidades. Cuatro, que te sientas agradecida por satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque es un narcisista. El otro es un fin para lograr un medio.
¿sí? El otro es importante simplemente porque lo ayuda a lograr sus metas y no porque el otro sea importante per se. Por eso es narcisista. Mi sugerencia es simplemente suelta y huye, porque las relaciones con narcisistas terminan primero manejando mucha culpa y luego manejando muchísimo malestar. Wow. Diabetes tipo 1. ¿Qué pasa con la diabetes? Fíjense algo. El tema con la diabetes nos vincula directamente al tema de la cantidad de insulina o no, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Sí, el tipo 1 viene por un tema autoinmune, tipo 2 viene por un tema de resistencia a la insulina. Pero estamos hablando de cómo se procesa el azúcar. Resulta ser que nosotros necesitamos azúcar, es decir, nosotros necesitamos glucosa y oxígeno para procesar la mayoría de nuestras actividades, ya sea mover una neurona para un pensamiento, mover un músculo o tomar cualquier acción. En el fondo, si yo hablo de todo el proceso de metabolismo de azúcar y energía y cambio la palabra azúcar por amor, vamos a encontrar que en la historia de un diabético lo que hay es la vivencia de que, en el caso sobre todo la diabetes tipo 1, de que en el hogar esta persona no obtuvo la cantidad de afecto y la calidad de afecto que esperaba de las personas que esperaba, ni cuando lo esperaba. Y eso se volvió en una amenaza. ¿Cuál es el punto más álgido, ¿no? de la diabetes? Si yo tengo que esta persona no logra procesar el azúcar, pero vamos a entender que está una cantidad de azúcar inmersa en un líquido a 37 grados. ¿Qué va a pasar? Ese azúcar se va a fermentar si no se metaboliza. Si el azúcar se fermenta, ¿sí? Se vuelve alcohol. El alcohol en la sangre es un proceso que se llama cetoacidosis, sí se vuelve veneno. Y eso es el gran, si se quiere, símbolo o mensaje simbólico de el diabético. El diabético en el fondo lo que quiere es finalmente poder disfrutar de una relación de amor tranquila. No le gustan, o sea, no necesita un super amor romántico que vayan a rescatarlos a la mitad de un bosque y le den un beso, no. Quiere un amor cotidiano y sencillo. Ajá. Pero no aprendió a tenerlo y más bien aprendió a desconfiar del amor. Y si alguien le ofrece ese amor cotidiano y sencillo, la pregunta es, ¿y por qué a mí? Si mi mamá o mi papá no me lo dieron, ¿por qué me lo dará este otro? Y aprendieron que eso que es tan necesario para ellos se vuelve muchas veces algo de riesgo. ¿Sí? Wow. Entonces ahí hay que chequear qué pasa a nivel sistémico porque es complejo como punto. Bueno, aquí dice, tengo una nieta que va a cumplir 8 años y hace 3 semanas presentó una encefalitis de 8 años. Sí, sería bueno chequear qué le pasa a la niña y sería bueno chequear qué le pasa a la madre y qué pasa en el linaje femenino, sobre todo en esas ideas que no pueden expresar, todas esas ideas que ya se deben callar y contener, porque muy seguramente en esa familia encontremos que las mujeres son obedientes a todas cosas y no importa por qué. Y simbólicamente esa obediencia puede, cuando vemos la otra pregunta que dice, ¿qué pasa con el cáncer de útero? El cáncer es un diagnóstico, ¿sí? No es una sentencia, es un diagnóstico, primero. Y si yo traduzco el cáncer en una estructura, yo debo decir, o en una función, digo, hacer más de lo mismo ya no sirve. Entonces, una persona, una mujer que tenga cáncer de útero, el útero es el gran símbolo de la feminidad, pero además estamos hablando de la matriz, estamos hablando de concepción. Entonces, es una mujer que necesita reinventarse como madre o que necesita reinventar el concepto que tiene de la maternidad y las implicaciones, porque le genera muchísima culpa, muchísima rabia, muchísimo agobio. Yo he encontrado con mucha frecuencia cáncer de cuello uterino, cáncer de útero en mujeres que sufren de un síndrome de nido vacío. Como no está el niño o como el niño nunca llegó, se sienten mujeres incompletas, entonces atacan su identidad. En el caso opuesto está el cáncer de próstata y normalmente el cáncer de próstata aparece cuando el hombre pierde poder, por ejemplo, cuando pierde poder financiero, ¿sí?
ay, viene la jubilación. No es casual que el cáncer de próstata aparezca sobre todo en hombres mayores de 55, 60 años. ¿Por qué? Porque llegó la jubilación. Como ya no tienen el poder económico, ya no son los que mandan en la casa. Porque el argumento de papá era, aquí se hace lo que yo digo porque yo traigo la plata. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ese hombre que las mujeres de hoy encontramos por todos lados que se vuelven cada vez más competentes y hay mujeres que producen más plata que los hombres? Entonces tenemos este hombre que dice, pues ya no soy tan hombre. En vez de poder decir, qué bueno que soy una super mujer, que es capaz, que es poderosa, que rico que podamos sumar los dos a la casa, dice, mi esposa es más hombre que yo porque produce más plata que yo. Fatal. La erección sabe cuándo la va a recuperar, ¿no? Pero una de las cosas que va a terminar atacando es su símbolo de masculinidad, que es la próstata. Wow. Mira esta, mi hijo de 6 años vive al 100 con sus alergias, pero todos los exámenes le salen normal. Es un niño muy amado, muy seguro, independiente, pero ya no sé qué más hacer. Saludos desde Seguro Venezuela. seguro e independiente, perdónenme, pero no. ¿Sí? Si vive con 100 alergias, ojo, hay que ver también alergias a quién. Porque o no es tan seguro y le cuesta ponerle límites a los demás, o tiene severos problemas, van a decir, no, es que tiene alergias al trigo o a la sémola o es celíaco. Ok, entonces los problemas son con papá. No, es que tiene alergia a la leche, a los lácteos y al huevo. Entonces los problemas son con mamá. Entonces cuidado. O sea, ese texto es muy bonito para la publicidad, pero ahí hay que revisar esa relación porque o no es tan seguro o él no se siente tan amado. Recuerden algo, que yo quiera a una persona no quiere decir que esa persona se sienta querida por mí. Hay que chequear cómo es ese proceso para identificar si está siendo realmente sano y si el mensaje que yo emito de cariño al otro le llega con cariño. Le pasa con mucha frecuencia a los niños asmáticos. Se dice que no hay niño asmático, sino una madre asmatizadora. Entonces este niño, sí, desde afuera la madre te va a decir, no, yo estoy súper pendiente de él. Y sí, tenemos una madre que es tan asmatizadora que no permite que el niño crezca, o que es tan exigente y ella lo va a atribuir a su amor, es que yo quiero que tenga una mejor vida y por eso le exijo, le exijo, le exijo. Y tenemos un niño ahogado de todas las exigencias y fantasías de la mamá. Entonces, cuidado que mi forma de dar cariño no necesariamente es la forma que el otro necesita para recibir ese cariño. Totalmente, adicional de que todos tenemos lenguajes del amor completamente diferentes, ¿no? Así es. Eso es súper importante. ¿A qué se debe el síndrome de vejiga hiperactiva? Bendiciones para ambos, amén. Bendiciones para ti también, y para todos, por favor. A ver, ¿qué pasa con tu forma de marcar territorio? Y sí, que no, como que no está siendo muy efectivo, que necesita. Pasan dos cosas, ¿no? Y yo puedo decir, cuidado porque el síndrome de vejiga hiperactiva puede ser un efecto secundario de tener los niveles muy altos de azúcar, entonces la polidipsia y la poliuria, es decir, tomar mucha agua y hacer mucho pis, son formas del cuerpo de regular y bajar los niveles de azúcar. O por el otro lado, yo les diría entonces qué está pasando con el territorio que no siempre logra ser respetado e identificado. Dice, dolor en la parte media de la espalda y calor ahí. Hay tensión, hay cargas, hay una sensación de que no se tiene la libertad de que se espera y hay un sobreesfuerzo por mantener a los seres queridos cerca, lo cual no siempre resulta. Bueno, después del parto me duele la columna donde me pusieron la anestesia. ¿Qué puedo hacer? A veces en la aplicación de la epidural se generan lesiones, hay que chequear. Primero sé cuánto fue el parto, qué pasó con la aplicación de esa epidural, si hubo o no una lesión a nivel de hueso o a nivel nervioso, pero eso tampoco suele ser casual, ¿sí? Porque lo único que sabe hacer nuestro cuerpo es sanar. Entonces, yo te invitaría a chequear o te invito a que chequeemos qué pasa, o sea, qué pasa con esta situación no resuelta con tu madre y con la maternidad y por qué eso se vuelve una amenaza de la cual tú sientes que no siempre puedes salir. Y también, por favor, cambia esa creencia de que ser madre es duro y es jodido, porque puede ser duro y jodido, pero puede ser una bendición. Entonces, también depende de con respecto a qué lo compares.
Total. Yo quiero hacer una pregunta, Gabriela, ¿y qué dices que digamos que Dime. no es casual? En el caso de los accidentes, ¿cómo funciona? También de pronto a veces es que digamos inconscientemente hemos generado ese tipo de cosas. Fíjate, el tema con el accidente no Ajá, es que el accidente ocurra, es que lesión ocurre en el ajá, sí, sí, accidente. sí, que lo sé. Ajá. Te pongo un ejemplo en mi familia. Mi abuela tenía 80 y, no, 82, 83 años, más o menos, ¿no? Venía en un bus y venía justamente para la casa en diciembre. Un auto iba pasando, golpea, el autobús se va a 35 metros, da 3 vueltas completas. En ese accidente mueren 8 personas. Mi abuela con 83 años, 82 años, queda ilesa. Cuando te digo ilesa es, sale por una ventana rota, sube 35 metros por un barranco, se sienta al borde, espera que llegue el Wow. otro autobús, llega a la casa. ¿Sí? Tú le preguntas qué pasaba en su vida, ella estaba feliz porque tenía un programa de radio, estaba feliz porque estaba trabajando en la iglesia, estaba feliz porque venía a ver a su hija y a su nieto, estaba totalmente conectada con la vida. Si yo chequeo qué le pasaba, por ejemplo, al chico que venía sentado al lado, que le cayó una maleta en la cabeza y lo desnuca, yo pudiera sacar un montón de posibles conclusiones. Entonces el tema no es tanto qué ocurre en el accidente, porque sí, hay accidentes que son casuales, pero si quedó una marca en ese accidente, si hubo una lesión grave, es porque hay una vulnerabilidad desde lo emocional. Ok, ajá. Ok, súper. Gracias por esa explicación, que siempre tenía como esa duda. Mira, aquí dicen cervicalgia crónica del lado derecho va y viene. Sí, la cervicalia es dolor aquí, el dolor cervical, ¿no? Ajá, Hay algo que se llama complejo de Atlas, ¿sí? Charles Atlas era el que cargaba el mundo sobre los hombros. Alguien ajá. que tiene cervicalia hace así, entonces siente inmediatamente hombro y cervical tenso. Eso es el circuito de la rabia. Así que hay, por un lado, un mal manejo de la rabia y por otro lado, una sensación de que hay muchas cargas encima. Pero, sobre todo, lo que más te cuesta es la sensación de perder la cabeza y perder el control por las cosas que estás haciendo y porque las cosas no salen como tú quieres. Entonces, uno, aprende a pedir ayuda. Dos, aprende a delegar. Tres, aprende a poner límites. Cuatro, perdónate y suelta, porque a veces que las cosas no salen como nosotros queremos es lo mejor que nos puede pasar. Pero tenemos que estar abiertos a ello. Total. Uy, doctor, totalmente acertado porque tengo problemas de dinero y entonces ahora lo relaciono todo con el dolor lumbar. Exacto. Bueno, acá nos dicen que frío todo el tiempo. Hay dos cosas en las que pienso cuando oigo frío todo el tiempo. Una, la sensación de no haber tenido el calor emocional que esperabas. Y dos, la sensación, o sea, problemas de irrigación. Entonces hay una serie de creencias limitantes vinculadas a la incapacidad y al poder y a elementos de falta de merecimiento. Pero para poder ser más preciso, tendría que sí, ahondar un poco más en esto. Claro. Saludos desde Venezuela, Pedro Moreno. Tengo un dolor en la ingle derecha, no es constante, solo con algunos movimientos. Por ejemplo, esta postura y pues pone como la posturita de meditar. Ajá. Entonces yo te pregunto, ¿sí? Eh, la pregunta sería, ¿en qué momento tú aprendiste a que no te podías relajar hasta que lo logres? Y mi invitación es cambia esa creencia, por un lado, y ante qué situación te está costando abrirte y darte el permiso, ¿sí?, de asumir esa otra situación. Dolor en el hombro derecho. El hombro tiene que ver con el manejo de las distancias, ¿sí? Yo proyecto la mano. Entonces, el dolor en el hombro derecho es el dolor por sentir o que no se le puede poner y dar un parado a tu pareja, a tu jefe, a estos amigos o a esto que pasa en el entorno, y eso hace que se extienda al brazo de la mano. Es decir, sientes que no puedes controlar y que va más allá de tus capacidades poner esos límites. Wow. Dice que significa sufrir del colon y estómago amigos. O será ambos, yo creo. Sí. Colon y estómago. El problema de colon normalmente es el problema de colon irritable y tiene que ver con exceso de tolerancia, viene estreñimiento, exceso de intolerancia, viene la diarrea. Sí, es no saber bien manejar límites y por lo general cuando hay colon irritable también hay problemas de autoestima
porque la gente cree que si dice las cosas como las necesita y las piensa, no lo van a creer, no lo van a aceptar de una manera formal. Dolor en rodilla izquierda, pero en la parte de atrás. ¿Sí? ¿Ante qué situación familiar sientes que no logras subir o sientes que te cuesta mucho tomar esa decisión para complacer y poder cumplir esas expectativas familiares? Bueno, ya vamos aquí como con las últimas preguntitas, Gabriel. Sí. Hígado graso y crecimiento del hígado. A ver, el hígado es quizás uno de los órganos más nobles. Yo diría que después del corazón el hígado es el órgano más noble porque el pobre procesa de todo y hace de todo. Cuando el hígado graso, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo y estamos hablando de cómo esta persona pasa mucho trabajo, sobre todo en el mal manejo de la rabia y sobre todo de la rabia hacia sí misma. Este recrecimiento del hígado está hablando de cómo siente que tiene que hacer un gran esfuerzo para metabolizar todo eso que ocurre a su alrededor y poder sacar un mejor provecho. Y lo haría mejor si creyera más en sí mismo. Por acá vas a coger hacia la teoría, digamos esta, infección de las amígdalas. Sí, porque hay un resto y pues ya no nos alcanza el tiempo. Sí, ya no nos alcanzó. Estamos hablando de problemas de comunicación y sobre todo a la hora de plantear límites y de cómo defendernos ante ciertas situaciones. Dice, por acá me hicieron una como por interno, dice, ¿el abuso sexual es generado siendo uno de 15 años e inocente de sexo? Creo que la pregunta está mal redactada o no la estoy entendiendo yo. A ver, una de las cosas que quiero aclarar. Normalmente, la víctima del abuso sexual, hay gente que le encanta culpar a las víctimas, ¿no? Y dice, es que tú te lo buscaste. No, cuidado, ¿sí? El abuso sexual, sobre todo en los términos de pedofilia, ocurre porque hay alguien tan impotente en su vida que siente que no puede ser un hombre con una mujer, sí, hecha y derecha, entonces necesita ir con una niña o con un niño, porque de lo contrario no es lo suficientemente hombre. Entonces el punto de partida es, quien está enfermo realmente es esta persona, quien está mal es esta persona que abusa de la confianza. En el 80, últimas estadísticas más o menos, el 86% de los casos es un familiar o es una persona muy allegada a la familia. Entonces hay un abuso de confianza y hay una vulneración a un menor, porque en el fondo es un gran impotente, ¿sí? Entonces cuidado con culpar a la víctima, y más es un adolescente, ¿no? Que recién está en el tema del descubrimiento de la sexualidad, que de nuevo debería ser un proceso hermoso, bien acompañado y bien guiado, y que lamentablemente se puede volver un proceso tortuoso y que genera miedos, culpas, que si no se trabajan a tiempo, pues pueden generar una sombra durante buena parte de su vida adulta, y esto no debería ser. Pero cuidado, no culpemos a la víctima, por Dios, menos en un caso de pedofilia, porque no es así. O sea, su única responsabilidad, escúchame, no culpa, su única responsabilidad fue confiar en la persona equivocada. Lo que tiene que hacer ahora en mi sugerencia es hacer terapia para volver a identificar en quién confiar y en quién no, pero sobre todo para rescatar su valor y lo legítimo de su intimidad, y que el sexo no se vuelva una moneda de cambio. Le pasa a muchas personas abusadas que el sexo se vuelve la moneda de cambio de afecto, de reconocimiento, Sí. para de contar, sí, que entiendan que el sexo se queda en la intimidad y que puede ser hermoso y no tiene que ser simplemente un elemento de abuso y dolor. Total. Contestemos esta última, Gabriel. Dolor en la parte derecha de todo el cuerpo. Lado derecho, lado social, trabajo, pareja, ¿sí? O lo que ocurre en general en el entorno social. Ahí están en su imaginario la mayoría de los problemas, cosa que no ocurre en la parte de familia, el lado izquierdo, el lado del corazón, relaciones consanguíneas, con las cuales se siente mucho más en armonía. Los invito, señores, si quieren volver a ver el live, chequen, por favor, sigan a Sandra Castro Mentora, o sea, Sandra Castro Mentora, y si tienen más preguntas o quedaron las preguntas sin responder, me siguen en @gabriel.roar y nos vemos el viernes, que son viernes de preguntas. Exacto. Gabriel, ¿ahorita tienes de pronto algún curso o algo para que le informes de una vez a la comunidad? Para que lo... Hay varios cursos, ¿no? Si arrancamos por el tema sí, hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? Pueden comprar el libro, si están en Colombia, además el envío es gratis, pero si no, pueden tomar el taller que está en digital,
pueden, ha sido parte del tema de hoy, revisar todo el tema de sanando mis relaciones familiares. Y de ahí siempre les digo, recuerden que el hecho de que no vengamos de una familia feliz no quiere decir que una familia feliz no pueda venir de nosotros. Y eso es algo que ustedes se pueden regalar si trabajan y sanan guión de vida. Si ya estamos hablando entre adultos, les recomiendo el taller porque Anatomía y Psicología del Buen Amante, para aprender a disfrutar un poco más de la intimidad entre adultos y con adultos y de manera consensuada, por favor. Si quieren aprender a conocer qué pasa con toda esta parte de la gestualidad, hay 3 talleres que se llaman Miénteme si puedes, Lie to Me, y Miénteme si puedes tiene que ver primero con psicología del gesto, psicología del espacio, se llama kinésica y proxémica, luego psicología del gesto aplicada al poder, la sensualidad y la negociación, y eso es todo un espacio en particular. Y el último, que es detectar mentiras, cómo saber si nuestro interlocutor nos está mintiendo y cuáles son los gestos típicos de la mentira, cómo descubrirlos, etc. Y por ahí preguntaron cuál es el libro se llama Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo. Si entran en mi live, lo van a ver ahí en las historias muy rápido, y ahí están un poco los datos de contacto. El libro, simplemente pagan el libro y el envío es gratis en Colombia a nivel nacional y en el resto del mundo, por los momentos, solamente en digital por Amazon.com. Sandra, gracias por tu tiempo, gracias por la invitación. A ti, Gabriel, de verdad, honrada de tenerte acá en este espacio, qué lindo compartiendo toda esa sabiduría y ese amor tan infinito que nos compartiste hoy. A todas las personas que están aquí, que se quedaron hasta el final, bendiciones infinitas y gracias por estar acá con nosotros. Gabriel, de verdad, mil y mil gracias y muchas bendiciones. Gracias a ti, gracias a todos. Y qué linda la ola que haces, de verdad. Gracias. Un abrazo gigante y un beso. Saludos a todos. Bendiciones. Chao, chao.